El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La meditación que hoy quiero compartir con ustedes la he titulado Llamado, Confirmado y Enviado. Llamado, confirmado y enviado. Y tiene que ver mucho con el proceso que un creyente, un cristiano, un siervo de Dios debe quemar, por así decirlo, antes de empezar a ejercer un ministerio en el reino. Para eso vamos a escuchar la lectura bíblica que hemos escogido. Mi esposa está aquí conmigo y ella les va a dar la lectura y les va a dar el texto para que ustedes pues también lo tengan en cuenta y lo anoten. Sí, tomen nota de esto. Estas disertaciones yo no las he bosquejado previamente. Así es que sería muy útil que usted las anotara, las bosquejara para después seguir profundizando sobre esto. Escuchemos entonces lo que nos dice allí la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 15 y 16. Y le dijo el Señor: Ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Oro a Dios para que Él nos abra el entendimiento espiritual, nos dé corazones entendidos de su palabra y esta palabra pueda sembrarse en nuestro corazón y ella produzca fruto agradable al Señor. Estas palabras textuales que hemos leído en el libro de los Hechos fueron dichas a un creyente que literalmente se convirtió en el hombre que bautizó en aguas al gran apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Su nombre era Ananías. Aparece solo una vez en las Escrituras y es justamente aquí, este capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, libro que fue escrito por el médico amado, compañero fiel, compañero de ministerio hasta la muerte del gran apóstol a los gentiles, el apóstol San Pablo, cuyo nombre era Saulo de Tarso. Saulo. El texto nos dice que una vez que el Señor tocó el corazón de Saulo, cuando éste iba rumbo a la capital de Siria, Damasco, a perseguir a los cristianos por orden del Sanedrín de los judíos, la historia nos dice que el Señor se le apareció a Saulo y Saulo quedó incluso derribado en el suelo y ciego de vista. Él fue conducido por algunas personas hasta un lugar ya inclusive con un nombre específico de la calle del lugar donde iba a estar Saulo allí por unos días completamente ciego y en ayuno. El Señor le habla, era la calle derecha, ¿no? Dice el texto bíblico, la calle derecha.
El Señor estaba encaminando, ¿no? Estaba rectificando los caminos de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se cree que era miembro del Sanedrín judío. Y hay evidencias históricas, hay evidencias gramaticales, hay evidencias bíblicas que nos pueden confirmar esta creencia. Saulo era un hombre que era fariseo, instruido por un gran rabino en la historia del judaísmo, llamado Gamaliel. Era muy estricto, era un hombre celoso de la ley mosaica. Y él se constituyó en un peligroso perseguidor de los cristianos, los primeros cristianos. Les recuerdo que la iglesia cristiana nace en Jerusalén. Y allí, pues, hicieron su asentamiento los hermanos del Señor. Podemos inferir también que la madre del Señor, María, en algún tiempo estuvo allí, radicada en la iglesia que llegó a ser pastoreada por el hermano del Señor, Santiago o Jacobo. Santiago y Jacobo son la misma persona. Y él no era apóstol, porque él creyó en Jesús, creyó en que Jesús era el Mesías, después de la muerte y resurrección de su hermano. Entonces, ahí estaba Santiago como el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Saulo persiguió a la iglesia cristiana, y no solo allí en Jerusalén, no solo en todo Israel, sino aún fuera de Israel. Recuerden ustedes que los judíos, un grupo de creyentes, 120, fueron los primeros que conformaron la iglesia cristiana. Ese grupo se multiplicó después de la predicación de Pedro el día de Pentecostés en más de 3,000. Así que la iglesia se había extendido no solamente en Israel, sino fuera de Israel, porque muchos de estos judíos, después del día de Pentecostés, llevaron, ¿sí?, el testimonio de la resurrección de Cristo a sus paisanos en donde vivían. Según el libro de los Hechos, había más de 17 nacionalidades representadas allá en la fiesta nacional de Pentecostés. Judíos que venían de todas partes del mundo, en donde estaban dispersos. Pero no solo eso, sabemos que habían judíos dispersos en todo el mundo conocido, sino que desde el año 722 a.C., cuando Sennacherib, rey de los asirios, los dispersó, esta gente pues fue, por así decirlo, enviados por todo el mundo, dispersos como extranjeros por todo el mundo. Así que había judíos en todo el mundo conocido, dispersos. Bien, cuando la palabra de Dios nos enseña que Saulo tiene ese encuentro dramático con Jesús, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Él allí pues es impactado por el poder de Dios, tanto externamente como interiormente. Saulo acababa de dar un voto de aprobación para que lapidaran al primer mártir del cristianismo, Esteban. Y parece que la muerte de Esteban, su testimonio, su fidelidad, su integridad, la santidad de este hombre impactó el corazón de Saulo. De modo que cuando el Señor se le aparece, él reconoce que quien le está hablando no es cualquier persona, no es un ángel, no es un profeta. Él le llama Señor. ¿Qué quieres, Señor? Y Señor solamente un judío se lo decía era a su Dios. A su Dios. Así es que Saulo fue tocado en su corazón. Cuando él llega allá a este lugar donde
estaba allí ciego y fue conducido hasta allá y estaba en ayuno. El Señor le habla a Ananías y le da la orden precisa a Ananías que vaya y ore por Saulo. Y le dice a Ananías, ¿qué? Que yo vaya allá. Este no es el que andaba persiguiendo a la iglesia, Señor. Y el Señor le dice, ve, porque este me es un instrumento escogido para que vaya y lleve el evangelio a los gentiles, a los reyes y a mi pueblo Israel. Y le voy a mostrar lo que va a padecer por predicar en mi nombre, por exaltar mi nombre. Eso se lo dijo el mismo Señor Jesucristo a Ananías. Y Ananías, un poco renuente, un poco medio incrédulo, llega hasta allá. Y cuando entra y saluda a Saulo, lo primero que le dice es, hermano Saulo, como por si las moscas, ¿no? Hermano Saulo. Él lo reconoce como un creyente. Hermano Saulo, aquí me envió el Señor. Bueno, y el resto de la historia ustedes lo conocen, ¿no? Ananías ora por Saulo de Tarso. Unas escamas caen de los ojos, él recobra la vista, él levanta el ayuno y es bautizado en aguas. Qué privilegio tan grande tiene este hombre. Imagínense, ser el mentor espiritual del que llegó a ser después el gran y poderoso apóstol a los gentiles. Nosotros vemos aquí en las palabras que hemos leído que el Señor le hace un llamamiento apostólico a Saulo de Tarso. Le hace un llamamiento. ¿Sí? Le dice que él va a ser un enviado, un apóstol para predicar en su nombre a gentiles, a reyes de las naciones y a su pueblo Israel. Es un llamado inmenso, un gran llamado. ¿Sí? Semejante tarea, predicarle al pueblo de Israel. Es evidente que el pueblo de Israel necesitaba ser evangelizado. Predicarle a los reyes de las naciones de la tierra. Y predicarle también a los gentiles. Un gentil es aquel que no es judío, que no es parte del pacto y las promesas del pacto abrámico. Un gentil es una persona pagana. Un ministerio amplísimo le estaba haciendo el Señor con este llamamiento. Pero la pregunta es, Saulo de Tarso, cuando el Señor lo llama, de una vez él comienza a decir, a ver, hermanos, de aquí en adelante ya yo no soy Saulo de Tarso. De aquí en adelante ahora yo soy el apóstol San Pablo. ¿Será que Saulo actuó así? ¿Será que Saulo creyó que el llamamiento al ministerio ya una vez lo había hecho un ministro, un apóstol? Es evidente que no, ¿no? Es evidente que no. Sin embargo, el problema que nosotros vemos hoy es este. Que algunas personas creen que el llamamiento ya los hizo ministros. Y de esto quiero hablar para que nos quede claro el asunto. Tengamos cuidado cuando nosotros le vamos a ministrar a alguien y el Señor nos pone que le digamos una palabra profética porque Dios los está llamando. Tengamos cuidado en explicarle también a esa persona que el llamamiento no lo hace ministro. Es evidente que esto es así. Nosotros vemos más adelante y bastante tiempo después, transcurrieron aproximadamente entre 14 y 16 años, hasta que Pablo, habiendo recibido el llamado, fue confirmado allá en la iglesia de Antioquía de Siria, al norte de Jerusalén. Antioquía de Siria, la primera iglesia que se consolidó con gentiles. Es allá
donde el Señor le confirma el llamamiento apostólico que le había hecho a Saulo de Tarso. Solo podemos confirmar Hechos capítulo 13. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Mi esposa le va a dar lectura a este glorioso pasaje. Hechos capítulo 13, versos 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gloriosa palabra. ¿Se da cuenta? ¿Sabe cuántos años habían transcurrido desde que Dios le había hecho el llamado a Saulo por boca de Ananías? Entre 14 y 16 años. ¿Y qué hizo entonces Saulo de Tarso en todos esos años? Sencillo. Les recuerdo, ya él era un rabino, ya él tenía instrucción profesional en las escrituras hebreas. Ya él era un rabino. ¿Ve? Y ya tenía un llamamiento, pero él no se consideraba apóstol todavía. Él empezó a formarse. Y el testimonio de estas cosas lo vemos cuando él escribe la carta a los Gálatas y él certifica que durante unos 14 años o más, él estuvo por allá en las regiones de Arabia. ¿Ve? ¿Y por qué Arabia? ¿Qué tiene que ver Arabia con la confirmación del llamado ministerial del apóstol? Es que allá en Arabia, en el monte Sinaí, fue donde el Señor les dio las tablas de la ley a Moisés. Allá fue, en otras palabras, allá fue donde Dios los escogió a ellos y con ellos hizo pacto, sirviendo como garante de este pacto Moisés. Pablo conocía todas estas escrituras. Lo que pasaba era que él tenía que reinterpretar las escrituras y descubrir por revelación lo que las escrituras decían del Mesías y el misterio de la iglesia y el misterio del reino y el misterio de Dios. Todas estas cosas se las enseñó el mismo Señor a Pablo. ¿Por medio de qué? Del estudio, del descubrimiento. Él recibió no solo inspiración sobrenatural del Espíritu, él también recibió grandes revelaciones. Revelaciones que no le fueron dadas a ningún apóstol. Y las escribió. Él habló acerca de los misterios del reino. Por revelación lo descubrió estudiando las escrituras y luego lo escribe por inspiración. ¿En dónde? En las cartas que tenemos del gran apóstol a los gentiles. Fíjese, allá en Antioquía de Siria es donde él recibe la confirmación y luego las autoridades de la iglesia lo envían a él. Y no lo envían como apóstol, ¿oyó? No lo envían a las naciones como el poderoso apóstol Pablo. Mire que ni siquiera le dicen Pablo aquí en el capítulo 13 del libro de los Hechos donde hemos leído. No. El Espíritu habla claramente a través de uno de los profetas que estaban allí. Un maestro interpreta y le dicen: apártenme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a la que ya los he llamado. ¿Da cuenta? Habían sido llamados antes. Ahora lo que estaban era confirmándolo y luego los envían. ¿Dónde se ve que los envían? ¿Ve? Bueno, los envían allá en el capítulo 15. Comenzando el capítulo 15, nosotros vemos que la iglesia los encaminó, la iglesia los aprovisionó. La iglesia es quien los costeó y los envió. Y reitero el hecho de que no fue enviado Saulo ni siquiera como el principal de la obra, ¿sí?
Él fue como un acompañante de Bernabé, que era levita, era de la casa sacerdotal de Leví. Ya tenía un llamamiento y ya él conocía las escrituras y su obra como ministro del Señor. Era un levita. Ya después nosotros vemos que en el segundo viaje misionero ya no es Bernabé quien preside la tarea misionera, ya es el apóstol Pablo. Pero después de haber sido confirmado y enviado. Ahora bien, en el capítulo 15 nos dice las escrituras que la iglesia los aprovisiona y los encamina y los envía. Ellos parten, hacen su primer viaje misionero, fundan las iglesias de la provincia de Galacia y se regresan. Cuando se regresan, escuche lo que sucede. Cuando ellos se regresan, llegan allá a la iglesia donde la que los había enviado. Pero desde Jerusalén, las autoridades de la iglesia los llaman. Los llaman a rendir cuentas. Y no solamente a Bernabé, no solamente a Saulo. Llamaron también a Pedro. ¿Quién los llamó? Las autoridades de la iglesia en cabeza de su pastor. ¿Quién era el pastor de la iglesia de Jerusalén? A ver si lo recuerdan. Santiago, el hermano del Señor. Y se da el primer concilio cristiano en Jerusalén, presidido no por un apóstol, ¿verdad? No por un profeta, no, un pastor, el pastor de la iglesia. Y las autoridades de la iglesia, los ancianos de la iglesia. Y entonces le piden cuentas a Pedro primeramente por haber evangelizado a gentiles. Ya Pedro había evangelizado a Cornelio y a otros gentiles. Y le piden cuenta a Bernabé y a Saulo porque ya el pastor y los ancianos de la iglesia estaban enterados de que estos hombres habían sido enviados como misioneros al mundo gentil. Interesante, ¿no? Es para que ustedes vean quién es el que está en autoridad sobre quién. ¿Quién es cobertura de quién? ¿Es un pastor de un apóstol o es un apóstol a un pastor? Aquí está clarito el hecho de que son los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas los que tienen que estar bajo la cobertura espiritual y ministerial de un pastor. Es Jacobo el que juzga después de haber escuchado el testimonio de Pedro, después de haber escuchado el testimonio de Saulo, de Bernabé. Él es quien juzga. Y parece bien al pastor, parece bien al Espíritu Santo y a nosotros, los ancianos de la iglesia, no imponerle carga a esta gente más de la que tienen que llevar. ¿Qué es lo que juzga el pastor? Que los gentiles no tenían por qué someterse a guardar la ley mosaica en todos sus preceptos éticos. Porque ya la promesa de salvación a los gentiles había sido dada desde los días de Noé, con el pacto que Dios hizo con Noé. Y si nos vamos un poco más atrás, incluso, con Noé ya estaba anunciada la salvación a los gentiles. Así es que ellos escriben una carta inspirada por el Espíritu Santo y sancionada por las autoridades de la iglesia para que los gentiles no tropezaran, ¿sí?, con los hermanos judíos que ya estaban conformando la iglesia de Jerusalén y ya había incluso una iglesia poderosa entre los gentiles en Antioquía de Siria, para que no hubiera choques entre ellos, ni éticos ni doctrinales. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Dice la Escritura que cuando ellos ya son aprobados, le dan la diestra a Saulo de Tarso, sí, sobre todo a Saulo de Tarso, le dan la diestra, los ancianos de la iglesia, el pastor, los maestros, le dan la diestra, estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, le dan la diestra a Saulo en señal de compañerismo. En otras palabras, lo
reconfirman. Lo reconfirman. Palabra más, palabra menos. Hermano Pablo, vaya y predíquele a los gentiles conforme al llamado al ministerio que Dios le hizo a usted desde el principio. Eso fue lo que sucedió. Sin embargo, nosotros vemos que Saulo, un hombre conocedor de las Escrituras, letra por letra, palabra por palabra, noten que él, cuando él continúa su ministerio, el primero le predica es a los judíos. Allá en Romanos 1:16 lo dice clarito. ¿Ve? Primero al judío y después al gentil. No me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Ve? Al judío primeramente, dice, y después al griego, al gentil. Hasta que el Señor le hace ver con claridad que él tenía que también predicarle a reyes de naciones y a los gentiles. Cuando él termina escribiendo sus últimas cartas, ya él se presenta es como el gran apóstol, predicador, maestro a los gentiles. Él entendió, porque los judíos, así como rechazaron al Señor Jesús y a sus apóstoles, lo rechazaron también a él. Esa decisión la vemos que Pablo la toma en el capítulo 19 del libro de los Hechos. Entonces, fíjese, no solo se necesita un llamamiento, no solo se necesita preparación, no solo se necesita la confirmación, no solo se necesita el ser enviado, sino que se necesita también ser reconfirmado. Ser reconfirmado. Este es el proceso. Esto es lo que tenemos que enseñarle a todos aquellos que hoy con alegría, con gozo desean servirle al Señor. ¿Ve? Antes de llamarlos pastor, antes de reconocerles como pastor, primero enseñémosles que hay que someterse a un proceso de formación. Yo sospecho que muchos de los que hoy son llamados pastores no han pasado por este proceso. Es una sospecha. Usted juzgará si lo que yo estoy sospechando es cierto o no. Pero yo tengo la firme sospecha de que muchos de los que hoy dicen que son pastores, que son ministros, son siervos de Dios, incluso portando una credencial, pongo muy en duda que ellos hayan quemado estas etapas, que hayan pasado por este proceso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Con esto voy a concluir. Mire, no sé si es un ministro del Señor de mucho reconocimiento. No sé si es Leonard Ravenhill o si es este hermano que le predicó a Nicky Cruz, David Wilkerson, que dijo estas gloriosas palabras. Dijo: tenemos que enseñarle a todos aquellos que quieren ser pastores que primero se requiere ser oveja, y el tiempo en que vamos a ser ovejas lo determina el Señor. No es ningún concilio, no es ningún otro hombre, no es ninguna organización, no. Quien determina el tiempo en que vamos a estar como ovejas, como discípulos, es el Señor. Antes de ser designados o constituidos como pastor, es el Señor Jesucristo el que constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el Señor. ¿Cuánto tiempo tengo yo que ser primero oveja antes de ser pastor? Él es el que lo determina. Pero te aseguro que una vez que nos haga el llamado, ya eso tampoco nos constituye ministros.
hay que someterse a un proceso de formación. Así que no hay afán, mi amado hermano, en estar constituyendo pastor aquí y allá y a todo el que se nos ocurra por un sentir, por una palabra profética. Mucho cuidado con esto, mi amado hermano. Mucho cuidado con esto, porque a veces podemos hacerle más daño que bien a estas personas. Podemos hacerle, repito, más daño que bien. Es maravilloso ver que haya gente que quiera realmente ser ministro del Señor. El que anhela obispado, el mismo Pablo escribe, buena obra desea. Pero un obispo, un pastor, antes de ser reconocido como tal, tiene que quemar unas etapas, tiene que quemar un proceso. Yo no creo en los ministros express, le digo. Yo no creo en estos ministros prefabricados. Yo no creo en los ministros instantáneos. ¿Por qué? Porque cuando están en un ministerio y se dan cuenta que no tienen un llamado, mi amado hermano, la frustración es grande. Y muchas veces la culpa de sus frustraciones nos las enfilan a nosotros. ¿Me entiende? Nos echan la culpa a nosotros de sus fracasos, de sus frustraciones, ¿ves? De sus derrotas. Pero si usted le enseña lo que es debido, lo que es recto, lo que dice la Escritura, pues ellos mismos serán encaminados, ellos mismos serán confirmados, ellos mismos serán enviados y ellos mismos serán respaldados por el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Les dejo esta reflexión y espero sus comentarios. Un abrazo fraternal para todos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.